los 4 candidatos presidenciales y la quemante relación con los Estados Unidos. Los 4 se reunirán este jueves y viernes con los miembros de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Un tema domina la agenda: la seguridad. José Antonio Meade y sus nuevos spots: el miedo, López Obrador y el miedo que él genera. Esto es 18 en la mira. Comenzamos. De cara a los próximos comicios y en plena campaña, los 4 candidatos presidenciales mantienen su postura de unidad en contra del despliegue de militares en la frontera que anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la relación con el país vecino. El candidato presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, se pronunció porque el gobierno mexicano suspenda la cooperación bilateral con este país, mientras que el presidente estadounidense insiste en la militarización de la frontera. José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, hizo un llamado a las fuerzas políticas a unirse en defensa de la soberanía y la dignidad nacional. Consideró que el país debe multiplicar las vías de diálogo con Estados Unidos porque la relación binacional es compleja. La candidata independiente a la presidencia, Margarita Zavala, dijo que es fundamental mantener la línea de cooperación con temas como educación, cultura y economía. En contraste, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, lanzó una advertencia al mandatario Trump y dijo que de llegar a ser presidente, México suspenderá permanentemente la compra de maíz a Estados Unidos, hecho que podría generar presión al país vecino. El enérgico mensaje del presidente Peña Nieto, dirigido directamente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como que hizo que los 4 candidatos presidenciales tomaran una posición ante ese hecho y también dieran forma a lo que ven como su relación con los Estados Unidos. De diferentes maneras, con matices, pero son distintas. Yo celebré mucho el mensaje. A ver, por mucho me parece el mejor que ha dado el presidente desde que tiene la investidura. Y quizá lo que más celebré es que tuviera la generosidad de utilizar citas de los 4 aspirantes para introducirlas en su discurso, porque en ese momento lo que hizo Peña Nieto es colocarse como jefe de Estado, ya no de gobierno, y mandar un mensaje de tranquilidad sobre esos puntos en los que sí estamos de acuerdo. Es que para los ánimos de la campaña que andaban muy crispados, pues gracias, señor presidente, porque Trump nos ayudó a conseguir ese discurso suyo. Estados Unidos suele ayudarnos en esos temas normalmente, pero además fue un buen como contramensaje, digamos. Estuvo muy bien que los 4 aspirantes presidenciales apoyaran con sus matices el mensaje presidencial. Ahí creo que quizás Anaya fue el único que puso más grises en el tema, pero me parece que es un signo de civilidad. Pero yendo a lo que decía Pablo también, me parece que cuando, pasando el mensaje de Trump, pasando la toma de posición ante eso, los 4 no están hablando de la misma relación con Estados Unidos. Están hablando a futuro, en caso de llegar a la presidencia, de relaciones diferentes, que me parece que es quizás lo más interesante, y están hablando de una problemática que creo que todavía no tienen muy definida, sobre todo en el caso de Andrés Manuel López Obrador, que al ser favorito, por lo menos hasta ahora, es quizás el que mayor claridad tendría que tener en eso. Ahí López Obrador ha dicho claramente que, como en los otros temas, ¿no?, a él lo que le interesa es llegar a un acuerdo porque él va a convencer a Trump de cambiar su posición. Es el mismo discurso de Trump diciendo: yo puedo convencer a los chinos de que cambien su política porque yo sé cómo convencerlo. López Obrador hace lo mismo: yo lo puedo convencer porque yo sé cómo hacerlo y van a ver que las cosas van a cambiar. Todo un modelo de voluntarismo que creo que
pues no sé hasta dónde le pueda funcionar como parte del discurso dentro de las campañas. Lo cierto es que para un presidente de la República que tiene sus puntos bastante bajos, esto le representó un empuje importante. Y para los candidatos creo que, salvo Anaya, que insisto, creo que metió la pata al andar diciendo que pues sí, pero que había que ser más fuerte. No le busques pies al gato cuando ya sabes que la posición ha sido correcta y que aunque seas oposición tienes que conceder la parte positiva. Los matices perfilan una relación distinta de los candidatos presidenciales, al menos en dos. Lo que dice Ricardo Anaya es, en momentos de tensión, ¿cuál fue su reacción? Lo que debe hacer el gobierno mexicano es congelar toda la cooperación bilateral. Cuidado, esas son otro tipo de palabras y son otro tipo de hechos que me parece que van en contra inclusive de nuestros argumentos. La relación bilateral es irrenunciable, la cooperación es irrenunciable. Y López Obrador, cuando dice en Tamaulipas, aprueba que lo hayan citado y le da mucho gusto este mensaje presidencial, pero dice, el Tratado de Libre Comercio ha sido a un costo muy alto para México. También está perfilando lo que quiere en relación con los Estados Unidos. Yo quiero agregar una cosa. A ver, sí hay un presidente que sale con posición de Estado y yo creo que hay que celebrar que también el Senado, por unanimidad de las fuerzas, manda un mensaje muy puntual en el sentido no de suspender toda la relación bilateral, pero sí decir, si nos están poniendo a la Guardia Nacional enfrente, así no negociamos temas de seguridad. Ni de migración. Yo creo que el Senado le puso el tono alrededor del cual incluso candidatos se organizaron. Ahora, a mí qué me preocupa, digamos, distinguiendo el planteamiento del presidente y el del Senado, que son institucionales, con respecto al de los candidatos, y le tomo la palabra a Jorge, me preocupa que están haciendo política exterior a la Luis XIV. Es decir, la relación con Estados Unidos soy yo. Basta con que yo llegue al poder para que Trump nos respete. Basta con que yo llegue al poder porque hablo francés e inglés, dice Anaya, para que me hagan caso. Y la verdad, en el caso de mí está muy amarrado en manos, porque en realidad basta que Videgaray salga bien en sus negociaciones para que me caigan bien beneficios. El Luis XIV no es solamente en la relación con Estados Unidos, es en todo. Pero, pero es interesante el tema, lo de Anaya, no es la posición de Anaya. Es la posición de Jorge Castañeda, que es su nuevo jefe de estrategia. La escribió Jorge Castañeda antes de que lo dijera Anaya, y me parece que es una relación muy equivocada. Es la enchilada completa al revés. Es, si no hacen lo que nosotros queremos, rompemos todas las medidas de cooperación. Nadie está planteando eso, ni la posición del Senado, como tú dices, plantea revisar que... Y de alguna forma, en un tema muy de alguna forma dice la relación bilateral es muy completa. Me preocupa también la relación de López Obrador, de esto del cerco de personas vestidas de blanco a lo largo de los 3.000 kilómetros de frontera, que es una ocurrencia, que no tiene tampoco ningún sentido. Y preocupa que sobre Estados Unidos y sobre muchos otros temas, los candidatos estén improvisando. Además, el asunto se complica para los candidatos y para el propio gobierno, porque todo estaba apuntando a fin de la semana pasada a que el viernes allá en Perú se iba a terminar, este viernes que viene, se iba a terminar firmando un preliminar del Tratado de Libre Comercio. Ya a principios de semana empieza a meterse el freno, ya Ildefonso Guajardo dice, quién sabe si esto va a funcionar, quizá para mayo, y esto que podía ser para el candidato priista, fundamentalmente un logro importante, se le pone un interrogante y sirve básicamente para... Es que son los enemigos ideales. Trump y Andrés Manuel son los enemigos ideales. Colocarse uno al otro como enemigo y tener los dos una postura a mí me inquieta, de cerrazón nacionalista y proteccionista, me parece que para ellos son el mismo discurso Donald Trump y López Obrador con respecto a su vecino. Es decir, ha sido altísimo el costo del Tratado de Libre Comercio para los Estados Unidos, para México. Es decir, no le gusta a ninguno de los dos. Todavía no caemos ahí, tú tocas el punto. Yo también tengo la impresión, Jorge, que no hay
una definición clara de lo que quieren los candidatos presidenciales en la relación con Estados Unidos, que es vital para México. Ahí hay una carencia. Ahora, yo tengo una preocupación que refleja muy bien las encuestas. Las encuestas dicen que 7 de cada 10 mexicanos hoy tenemos muy mal la opinión de Estados Unidos. Entonces, ahí lo que tienes es pólvora disponible para cualquiera que quiera hacer campaña. Claro. Es decir, convertirte en el anti-Trump. Yo no sé realmente si López Obrador es real lo que está haciendo y lo que quiere, pero la tentación para cualquiera es enorme, incluso para los que vayan más abajo. 7 de cada 10 estadounidenses dicen lo mismo de México. Sí, pero lo que pasa es que es pólvora que puede significar un tiro en un pie. No, pero lo que es claro es que en una campaña presidencial mostrarse otra vez, poner a Estados Unidos como el enemigo natural de nuestro país le va a funcionar. Desgraciadamente, quizá durante el gobierno de Obama, a pesar de lo que Obama hizo en temas migratorios, que no fue muy positivo, no se tenía esto. Con Trump, ir contra los Estados Unidos le va a funcionar a cualquiera. Esto que tú dices, la pólvora. Lo que no es cierto es que se puede finalmente apostar hacia una relación de choque, porque una cosa es lo que se maneja en el terreno electoral y otra cosa es lo que a nivel de gobierno se tiene que manejar. Ahora, la dignidad nacional no es demagogia. Por eso ese es el otro nivel. Lo que ha hecho Donald Trump es una agresión verbal permanente con México. Lo que hizo Obama fue una agresión con deportados, mucho más deportados que con Donald Trump, y él también mandó la Guardia Nacional, y él construyó un muro fronterizo. Sí, Pablo, pero Pablo, nos caía mejor Obama. Nos caía mejor Obama. O sea, no hay para dónde. Y este señor es infumable por su verborrea. Ahora, esto pero los dos queremos pero los dos queremos tanto Estados Unidos como México, queremos un tratado de libre comercio. Y eso es la parte que se va a producir. Hay un candidato que no lo quiere. Ahora esto estamos como en el siglo XIX. Hay un presidente y un candidato que no lo quiere. El presidente de Estados Unidos no lo quiere. Y muy a pesar de todas las fuerzas económicas que se han movido en Estados Unidos para que el señor dé el visto bueno al Tratado de Libre Comercio con México, que es lo que lo va a hacer firmarlo a fin de cuentas. Y en México hay un candidato, el puntero en las encuestas, que dice que ha tenido un altísimo costo para México y que siempre estuvo en contra del TLC. Ahora esto está con el siglo XIX, ¿no? Donde los dos grandes temas eran Estados Unidos y la Iglesia. Y del otro lado, pues tenemos la discusión ahora de los prelados, de los obispos, intentando también organizar la conversación que está crispada, que está enredada, y lo decía Jorge al principio, sobre todo el tema de seguridad. Sí, ese es un gran tema. Los dos son grandes temas, como tú dices, son poderes fácticos notables en el país. Y me parece que las reuniones que tendrán mañana y pasado los candidatos con la conferencia episcopal, lamentablemente van a ser reuniones privadas. Me encantaría saber cuál va a ser el diálogo, porque la conferencia episcopal está dividida, porque hay un nuevo arzobispo primado que no tiene relaciones óptimas tanto a derecha como a izquierda con otros obispos. Me parece que hay temas muy llamativos en la relación. El tema de seguridad es uno, lo del obispo de Chilpancingo, Chilapa, me parece que es notable y obligó a candidatos a tomar posiciones en torno al diálogo con delincuentes, sino que me parece inadmisible en un obispo. Al mismo tiempo que hay candidatos que han tomado agendas eclesiásticas prácticamente, estoy pensando en Miquel Arriola, en la Ciudad de México, con temas que ya estaban superados, como el aborto, las parejas del mismo sexo. Hay muchísimo que ver, me parece, de los candidatos con la Iglesia Católica. Y es que además el tema de seguridad para los candidatos se ha vuelto un elemento importante para definir estrategia. Hay quien dice hay que generar una continuidad frente a lo que se ha hecho, buscándole matices en un lado o en otro. Hay quien dice hay que buscar hablar de legalización de la droga y alguna posición mucho más radical. Y hay quien dice hay que buscar la amnistía, porque con la amnistía se puede lograr finalmente la terminación de la violencia. Y esto, que es mucho más complejo en la realidad, cuando se trata de encontrar el voto, hay que irse al discurso simplista, y ese desgraciadamente es el que está Ahora, en las comunidades hay dos actores que se ven muy lastimados siempre: el maestro y el sacerdote. Ellos son los que están ahí viviendo justamente la balacera, el jaloneo, las complicaciones, y desde luego que la conferencia va a tener que marcar una línea
que defina qué tipo de políticas prefiere, hombre, no para el arzobispo, para los obispos, no, para esos 20 sacerdotes que también están en la SED y que son los que están padeciendo. Pero esto de tener la cercanía con la violencia, con las víctimas que sí la tienen, no justifica, y es un error gravísimo, que desde la Iglesia un obispo pida diálogo, tenga diálogo con los capos del narco, porque la respuesta es más violencia. La respuesta es que la comunidad va a pagar las consecuencias de ese diálogo, de ese acercamiento con una fracción del narcotráfico de parte del señor obispo. Me parece fatal. Creo que Margarita Zavala, que no hemos mencionado en esta mesa, fue bastante clara. Cero diálogo con el narcotráfico. No, y tuvo otro mérito. Es hasta ahora la única candidata que ha ido a Tierra Caliente. Los otros 3 candidatos que tienen estructuras mucho más poderosas, ninguno ha ido a Tierra Caliente y están opinando sobre Tierra Caliente, que es el lugar más peligroso del país, sin haber ido ninguno de ellos a una Tierra Caliente. Fue en la montaña donde López Obrador da su discurso sobre la amnistía. No es Tierra Caliente, pero sí es la sierra y sí está... A Tierra Caliente no han ido. Tierra Caliente es el lugar más violento del país en este momento, con un tema que me parece importante. Pueden hacer lo que quieran los señores del episcopado, dialogar, ver con los candidatos presidenciales. No se pueden atribuir el manejo de la ley en el país. Precisamente para eso hay elecciones. Elijamos cualquiera de esas opciones, que se presenten en el Congreso y que se decida una política de seguridad. No la puede decidir el episcopado. No puede ir a agradecer a nadie que le puso agua. Claro. O sea, un criminal cierra el agua y un obispo agarra un helicóptero, se sienta cara a cara y dice, señor, muchas gracias. Y cada vez, muchas gracias por devolvernos el agua, que usted nos robó. Y cada vez, muchas gracias por devolverme el agua. Y ese es el diálogo que algunos aplauden. Cada vez que hubo eso es el diálogo, es el camino que hay que seguir, por Dios. Cada vez que hubo negociación con el narco, ya sea o con el crimen organizado, desde el gobierno, desde gobiernos como Michoacán o desde distintas instancias como la Iglesia, el resultado ya lo sabemos. Y si queremos ejemplos internacionales, ahí está la negociación que tuvieron César Gaviria con Pablo Escobar, que terminó en una catástrofe completa. Vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos. La utilización del miedo en las campañas políticas funciona, y más aún cuando pues deciden que hay que utilizarlo o que hay que hacer uso de él cuando un candidato pues ha caído en las encuestas en ocasiones anteriores, cuando se ha mostrado precisamente el riesgo que implica un posible triunfo. Y tiene sentido porque tiene sustento. Es decir, lo que dice, si nos referimos al spot del miedo, me parece que tiene sustento el decir, voy a amnistiar a los criminales, voy a amnistiar porque con eso voy a lograr la paz. Por supuesto que es de dar miedo. Cuando dice voy a echar abajo la reforma educativa con todas sus letras, es decir, vamos a volver a las mismas ausencias de evaluaciones y a pasar por méritos sindicales, por supuesto que te da miedo. Creo que no solamente el señor Meade, sino que también Anaya y Margarita necesitan spots de esos, porque para empezar tienen que luchar con 3.5 millones de spots de López Obrador antes de esta campaña. Ahora, Anaya fue el que abrió, el que puso la portería, porque su spot dice, se requiere un cambio, eso ya quedó claro. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de cambio? Y ahí abre la portería porque sí hay que definirse frente a López Obrador. Lo que está obligando al elector es decir, ¿quieres el cambio a López Obrador o el cambio a Anaya? Y en ese momento se mete la narrativa Meade, yo creo con bastante tino. Dice, bueno, pues si quieres cambiar, no vayas a cambiar por el miedo. Lo que yo no sé es si ese spot abona a favor de Meade o le entrega a Anaya un punto. No sé, lo que sí sé que, como tú dices, embona muy bien esa narrativa, y yo creo que de los spots que hemos visto de José Antonio Meade, de la campaña de Meade, me parece que estos son los dos que mejor funcionan y que más le pueden llegar a la gente. Indicado, de eso de encontrarte con unos chavos supuestamente en un pasillo de una universidad, decir, hola chavos, eso no le llega a nadie, ¿no? Eso me queda claro. Estos sí le llegan a la gente y me parece que son interesantes. Y lo que me parece interesante, quizás
cumplen el efecto contrario, quizás le abonan a otro de los adversarios de Andrés Manuel, pero lo que me parece importante es que sí quede claro que son proyectos de país diferente, que el elector decida finalmente, pero que son proyectos de país diferente, no es todo igual y no son simplemente 3 cuates y una mujer que quieren gobernar el país, son proyectos de nación diferentes que se están enfrentando en una contienda electoral. Así es, quizá hay un hecho fundamental, que es que en los 3 candidatos, Margarita, Mid y Anaya, hay un consenso generalizado entre los 3 de lo que hay que hacer en el país en términos de a qué darle continuidad. Hay que darle continuidad a las reformas, hay que darle continuidad a la estabilidad, hay que darle continuidad a lo que hasta ahora ha funcionado como modernidad. Y luego viene la discusión política de quién es mejor. El otro está planteando un modelo totalmente distinto y por eso es que el adversario a vencer es el otro. Es decir, y no estar disparando entre ellos, como lo hicieron anteriormente, me parece de manera tenemos equivocada. un escenario del Estado de México, pero al revés. El voto que está con la continuidad de las reformas, que hay que mejorarlas, que hay lucha contra corrupción, etcétera, pero que está con la modernización del país, está atomizado. Y el que está en contra de todas esas reformas está unido, tiene un solo candidato y no tiene rival enfrente en el flanco izquierdo. Ahora, a final de cuentas, ¿es cambio o no cambio? Yo creo que eso ya se definió. El votante está prefiriendo cambio. Por eso los 4 candidatos tienen que plantear propuestas de cambio. Y claro, lo que sigue es qué tipo de cambio. No, ¿qué vas a cambiar? Eso claro. ¿Qué piezas vas a dejar y cuáles vas a cambiar? Y esos matices, estoy de acuerdo con Jorge, son clave. ¿eh? No podemos quedarnos con el tema de bulto, de todos son igual de corruptos, todos son igual de malos gobernantes. Claro, En el momento que uno hace eso, está renunciando a su capacidad ciudadana y de influir en esta elección. Y yo creo que el elemento aquí central es que uno puede pensar que Margarita o Ricardo o el propio Mid, uno puede tener mejores propuestas que el otro. Pero lo que hay que tener muy, muy claro es que la propuesta de Andrés Manuel es totalmente distinta, radical, que es la vuelta al pasado y que es finalmente un modelo que no sé si lo puede instrumentar, pero de que lo va a intentar, lo va a intentar. Aquí en 18 en la mira miramos los matices de los candidatos y su relación con Estados Unidos, los matices de los candidatos y su relación con la Iglesia, los matices frente al miedo y el cambio. Nos vemos próxima semana, 18 en la mira.